les bendiga. Que le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Ministerio que se dedica a dar herramientas, a fortalecer la iglesia, a contestar preguntas y poder darle ese ánimo y ese deseo para que usted pueda seguir caminando en el Señor. Dios quiera que hoy, en el tema que vamos a estar tocando, que es el plano espiritual, vamos en la segunda parte, podamos contestar preguntas. Y le pido a Dios que a través de lo que vaya a exponer, eh, te dé un anhelo, te dé un deseo, te dé un hambre y una sed por buscar más de Él. Así que le damos las gracias al Señor, te bendecimos, le damos gracias a Dios porque en medio de todo esto, la pandemia donde estamos, el coronavirus, las diferentes personas que están luchando, sean doctores, sean enfermeros, y ahora que están abriendo las tiendas, que Dios nos dé la sabiduría y como pueblo podamos funcionar y podamos hacer las cosas bien. Quiero brincar de lleno al tema porque es mucho lo que tengo que cubrir y quiero poder hablar con detalle y poder eh, explicar ciertas cosas que en el reino de los cielos pasan y a veces nosotros no nos percatamos de ellas. Eh, Quiero hacer una comparación, eh, darle una idea, dibujarle un cuadro mental a cada una de las personas. En el gobierno donde nosotros vivimos, Puerto Rico para que no haya caos, para que no haya motines, para que no hayan diferentes violencia en las calles, carros quemados, etcétera, etcétera, pues nosotros vivimos bajo un gobierno donde hay leyes y estas leyes rigen de la manera en como nosotros nos debemos otras cosas. Eh, por dar un ejemplo, en la pandemia la gobernadora decidió eh, hacer una cuarentena porque el gobierno está para cuidar a los ciudadanos, el gobierno está para proteger a los ciudadanos y hay un sinnúmero de leyes muy interesantes las cuales protegen al ciudadano en momentos de paz. Hay otras leyes que protegen al ciudadano en momentos de crisis. Hay otras leyes que protegen al ciudadano aún en situaciones de hambres extremas. Y es muy interesante que exista todo esto para preservar, para dar vida y para dar estabilidad y coherencia en este mundo donde nosotros vivimos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir y a movernos por leyes. Ahora, en el plano espiritual, todas las cosas que han sido hechas, de la manera en que funcionan, de la manera en que operan, están establecidas por leyes. Nosotros normalmente aquí en Puerto Rico entendemos de que la ley es algo que se tiene que escribir, es algo que se tiene ¿verdad? Estamos en una democracia, se vota, se dice cuántos están a favor, cuántos están en contra, viene el documento otra vez, se revisa de nuevo, si no están de acuerdo, se le añaden unas cosas, se le quitan otras, llega, lo podemos llamar así, un intermedio de ambas partes. En el reino de los cielos, aunque se escriben leyes, la manifestación de estas leyes son un poco diferentes a las humanas. Por ejemplo, si usted agarra Génesis, cuando Dios va a crear la creación dentro del planeta, usted va a ver que cada vez que Él crea algo, Él dice hasta dónde va a llegar. Cuando separa las aguas de las aguas, dice, sepárense las aguas de las aguas en medio de ellas. Él empieza a poner límites y estos son leyes. Y viene y dice, sepárense en la tierra de las aguas. Y entonces, y creó la tierra y entonces hubieron los ríos y dice que él determinó hasta dónde llegaba el agua y dónde empezaba la tierra. En la creación, usted empieza a ver que Dios empieza a crear y junto con lo que crea, leyes que traigan balance, leyes que sustenten y leyes que traigan equilibrio al planeta. Por eso de gravedad, ciertas leyes de atracción, cómo viaja la luz,
cómo se mueve el agua, el fuego. Nosotros tenemos un sinnúmero de leyes. Cuando yo era joven aprendí lo que era la ley de la palanca, y fue porque nosotros como muchachitos había un truco que se hacía y tú necesitabas conocer la ley. Si no conocías esa ley, no podías hacer el truco. Entonces, nosotros tuvimos que aprender a temprana edad leyes que normalmente te las enseñan en la universidad, porque queríamos aprender a hacer algo que otras personas no. En el reino de los cielos, el plano espiritual, cada vez que Dios abre su boca y ordena, es una ley. Cada vez que Dios abre la boca, crea. Cada vez que Dios abre la boca, Él pone orden. En el reino de los cielos, en el plano espiritual, Dios, habíamos hablado la semana pasada que Dios es espíritu. Dios no es carne y su reino es espiritual. Primero que todo, nosotros somos un intermedio, porque después que se acabe el reinado de los hombres, que venga Jesucristo, venza a Satanás y la tierra sea destruida, nosotros vayamos a la boda del Cordero, nosotros vamos a estar viviendo con Dios, pero no con esta carne, sino con una carne glorificada, que es una carne semejante o igual a la de Jesús, que eso lo cuenta 1 Corintios capítulo 15, que Él es la primicia de lo que ha de pasar. En el reino de los cielos, cada vez que Dios habla, se convierte en ley. Hay un verso que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, si Dios habla hacia tu vida, y vamos a poner un ejemplo para que usted pueda entender. Yo tengo los ojos brown, a veces son medio verde olivo. Cuando Dios me habla y si Dios me llega a decir, Elías, con tus ojos azules tú vas a ver mi gloria. En ese momento, si yo me llego a mirar al espejo, mis ojos van a ser azules. Porque cuando Él habla, toda la materia y todo lo que es el plano espiritual se forma a lo que habla su voz. Todas las cosas que se han hecho, todas las cosas que se han establecido, están hechas bajo la palabra de Dios. Todo tiene leyes, todo tiene un orden, porque donde no hay orden, hay caos. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Colosenses, porque hay muchas personas que dicen, yo me quiero mover en el plano espiritual, yo quiero conocer más del plano espiritual, yo quiero poder tener la experiencia, yo quiero poder hacer. Y todo está muy bueno, ese deseo está muy bueno. Pero si usted no desea aprender, si usted no desea conseguir información, si usted no desea averiguar primero antes de manifestarse, usted va a estar cometiendo unos errores. Aún aquí en Puerto Rico hay una ley que dice que si usted quebranta la ley, pero usted no sabía que usted la estaba quebrantando, la ley dice que el desconocimiento de la ley no exime del castigo. En otras palabras, aunque usted no supiera, la ley estaba establecida y el castigo va. ¿Por qué? Porque la ley está escrita aunque usted no la sepa. Y mire qué interesante que nosotros teniendo la palabra de Dios, que nosotros teniendo la revelación del Espíritu Santo, muchas veces nosotros estamos pendientes quizás a una cosa. Oye, y nos ha pasado a todos. Hay personas que le llaman la atención la prédica, hay personas que le llaman la atención la adoración, hay personas que le llaman la atención en las artes, y casi siempre nosotros nos volcamos a algo que, que nos llama la atención, sea el deporte, hay gente que le encanta la política, hay gente que le encanta cosas, y se especializan casi siempre en eso, y información solamente en eso. Pero cuando vamos a hablar acerca del reino de los cielos, ay, el reino de los cielos tiene tantas cosas extraordinarias y espectaculares, desde el carácter de Cristo, desde el bautismo del Espíritu Santo, de cómo funciona, cómo te guía el Espíritu Santo, cómo te llena, cómo te da la sabiduría, cómo te inviste, cómo cambia tu mente. O sea, son tantas cosas que si usted se concentra solamente en una,
de que mucho se está perdiendo. Por eso es que estamos hablando del plano espiritual, porque el plano espiritual se manifiesta en muchas áreas. Y entonces, si nosotros vamos a adorar, pues buscamos acerca de lo que Jesús habló acerca de la oración. Si nosotros vamos a predicar, nosotros buscamos acerca de cómo predicó Jesús. Pero cuando vamos a hablar de la relación con el Padre, de la relación con el Hijo, de la relación con el Espíritu Santo, mi hermano, qué proyectazo. Y son años que nosotros tenemos que pasar conociéndolo y entendiéndolo. Porque al Señor tú no lo conoces a menos que Él se revele a tu vida. Y ahí está el plano espiritual manifestándose en lo que tú eres. So, vamos a leer Colosenses capítulo 1, el verso 15, y vamos a leer quién es Jesús y por qué a Él se le llama y Él ejecuta y todas las cosas funcionan por Él, porque eso es una ley establecida por el Padre. Dice así, vamos a ponernos los espejuelos. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Antes de Jesús no había nada. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, yo quiero poder explicar esto en términos carnales y después entonces lo vamos a explicar a términos espirituales. Yo vivo aquí en Puerto Rico y muchos de ustedes viven en Puerto Rico. Todas las cosas que están en el territorio de Puerto Rico, por causa de que están dentro de Puerto Rico, lo cobija la ley de Puerto Rico. Para mis hermanos que están en Venezuela, lo cobija la ley de Venezuela. Igualmente en Estados Unidos, según el país, según las leyes que cobijan el territorio. Pero, aquí que viene el pero, para que funcionen esas cosas, tienen que estar dentro del territorio. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. Todas las cosas que están hechas, todas las cosas están dentro de Jesús. O sea, si están dentro de Él, son cobijadas por su ley, por su palabra. Él le da nombre. Él dice cómo se van a mover. Él dice cómo van a ser. Entonces dice aquí, y este versículo tiene mucho para hablar, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y si te dice todas las cosas, abarca todo lo creado. Porque si el verso dijera algunas cosas, pues podemos entonces buscar que no está en Él. Y empieza, a mí me gusta cómo empieza, porque no empieza mencionando la tierra. Dice, las que hay en los cielos. ¿Por qué menciona los cielos? Porque los cielos fueron creados primero que la tierra, porque los cielos es el reino de Dios donde se manifiesta y nosotros fuimos creados después. Y dice, y las que hay en la tierra, el orden de importancia, primero cielo y después tierra. Y viene y dice, visibles e invisibles. Me gusta ese periodo porque te dice que ambas se mueven a la misma vez y están presentes. Y te dicen, sean tronos. Y yo te diría, hay reyes y hay tronos espirituales. Sean dominios, sean principados, estamos hablando en el plano espiritual, sean por medio de Él y para Él. O sea, fueron creados por Él, Él fue el que las creó y el propósito por el cual fueron creadas fueron para servicio de Él. O sea, que la ley entera de Jesús abarca todo lo que es creado y se esconde en Él. Dice el próximo verso, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsisten, significa que porque están dentro de Él, viven, se mueven, se manifiestan. Si no estuvieran dentro de Él, dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Que por cuanto agradó al que en Él había plenitud. Hay un verso que dice, Jesús es la plenitud. Gloria a Dios. Estamos aquí de nuevo. Oren por el internet para que no se vaya. Aleluya. Bueno, dice que por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Ahora yo quiero que usted vea esto, bien interesante. Dice Juan capítulo 1 que Él es el verbo, Él es la acción, Él es el logos de Dios y que por Él todas las cosas existen, Él es la luz. Y cuando te empieza a dar las características, no te las da como si esto fuera algo lindo, sino te está describiendo quién es Él. Yo te voy a dar unas herramientas y posiblemente las has escuchado, pero te quiero dar unas herramientas para que tú puedas identificar unas cosas en tu vida que puedas utilizar en conciencia y teniendo operan. Cuando Jesucristo vino a la Jesucristo usó mucho la frase yo soy. Utilizó otra frase mucho que decía Moisés escribió, mas yo quiero que usted cuando vea esas frases, usted empiece a darle la connotación. Ahora sí, ahora sí. Cada vez que Jesús dice yo soy, Él no está diciendo algo lindo. Él está estableciendo la realidad de lo que es Él en el cielo y Él en la tierra, y la legalidad es ley. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, Él no te está pidiendo tu opinión a ver si tú lo crees, es que Él se manifiesta de esa forma. Eso es ley. Cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, no es que Él te está diciendo, ay, tú eres medio saladito, a veces le vas a caer bien a alguien, a veces le vas a caer mal a otra persona. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo, el propósito por el cual yo te puse en esta tierra es para que tú seas sal y funciones para que le des sabor y sazón a esta vida. So, cada vez que Él dice, yo soy o vosotros sois, es una ley espiritual que Jesús está estableciendo en la tierra. Cada vez que Jesús viene y dice, Moisés escribió, mas yo digo, Él está estableciendo su ley, que es en el cielo, lo está estableciendo en la tierra de forma legal. So, cuando nosotros vemos las predicaciones de Jesús, las predicaciones de Jesús no son unas palabras lindas para ver si a ti te gustaría hacerlas o no te gustaría hacerlas. Él está predicando el reino de los cielos, que como se mueve y se manifiesta el reino de los cielos, en la tierra tiene que ser igual. Él está compartiendo la ley de Jehová en la tierra. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 5, porque las bienaventuranzas también son leyes. Quizás usted no lo había visto así, quizás usted había visto de que las bienaventuranzas eran algo que se escuchan tan lindo, tan bonito, me dan consolación, me ayudan a saber de que Dios está pendiente a quien yo soy. Pero la realidad del caso es que las bienaventuranzas son leyes establecidas por Dios de cómo se van a manifestar las cosas. Y quisiera leer una, dice Mateo 5, quizás una o dos. Mateo 5, el verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que si usted es pobre en espíritu,
el reino de los cielos se va a volcar a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es pobre en espíritu, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te perseguirán hasta que te alcancen. Por eso es que muchas personas han venido a los pies del Señor en momentos cuando no tienen nada, cuando todo se le ha caído encima, porque están pobres en espíritu. Vamos a ver la otra. Dice el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay una traducción bíblica que dice felices los que lloran, bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa esto? Si usted va delante de Dios llorando, el cielo lo tiene que consolar, porque es ley de Jesús. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, Él no estaba diciendo como consejo, Él lo estaba diciendo como ley. Entonces, usted me va a decir esto, todo esto suena bien chévere, pero ¿de qué me sirve esto? Wow, ¿de qué no te sirve? Todo lo que es el Evangelio de Cristo está estructurado por sus enseñanzas. Si usted agarra todas las enseñanzas de Jesús y las aplica a su vida, usted se está moviendo legalmente en el reino de los cielos y por causa de la legalidad, el reino de los cielos se tiene que volcar a su favor. ¿Qué pasa? Como dije al principio, si solamente tú te dedicas a buscar un solo tema, quizás predicación, quizás adoración, quizás profecía, quizás misiones, si solamente te buscas un solo tema, vas a estar disfrutando de una parte del evangelio del reino de los cielos. No vas a estar disfrutando de una parte completa del reino de los cielos. Imagínense esto. Yo quiero que usted se ponga a pensar de que de momento usted cierre y abre los ojos y usted esté en el cielo. Y cuando esté en el cielo, el Señor le diga, llegaste. Ya tú no vuelves más a la tierra, llegaste. Y que el Señor venga y te diga, oye, ¿por qué cuando tú estuviste en la tierra yo te di a ti 5 talentos y solamente utilizaste uno? ¿Por qué no usaste los otros 4? Y quizás usted le va a decir, mira, porque la realidad del caso es que me preparé en un tema, me preparé en una cosa, y el Señor te diga, pero te di los 5 por una razón, para que lo utilizaras todos. Y usted venga y en el cielo diga, oye, yo pude haber hecho un mejor trabajo, yo pude haber disfrutado más, yo pude haber, me pude haber esforzado y pude haber enseñado, y pude haber creado cosas, momentos, experiencias. Yo no quiero que eso a mí me pase. Y yo creo que tú tampoco quieres que eso te pase a ti. Yo nací en el Evangelio y cuando me di cuenta de cómo funcionaba el reino de los cielos, quise aprender de todo lo que me venía a la mano para poder hacer las cosas correctas. ¿Ok? Y le voy a decir algo bien importante. Y aquí le voy a dar una orejita, un ejemplo, un rayito de sabiduría. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, dice la Biblia que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dice que por su llaga nosotros somos sanos. En inglés dice for his stripes, por sus heridas abiertas. Y nosotros tenemos un nacimiento nuevo y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y nosotros gozamos de una salvación eterna. Y dice la Biblia que su sangre no pierde poder. O sea, que su sangre está viva y constantemente esa sangre nos está limpiando de todo pecado. Ahora, cuando yo era un niño, a mí me enseñaron que cada vez que fuera a orarle a Dios, yo siempre fuera primero a decirle
gracias por el día, y seguido por perdona mis pecados. Y nosotros, por lo menos aquí en Puerto Rico, y yo he hablado con muchas personas que son latinas, y ellos tienen esta mentalidad, esta, no sé si decirle persecución, aquí le dicen perse, o forma conceptos de culpabilidad, de que aunque no hayas hecho nada, cuando vayas a orarle a Dios le pides perdón. Te sientes mal. Y yo quiero que tú entiendas algo, porque me gustaría que de hoy en adelante tú puedas gozar de unas libertades que Jesús te da y nosotros por falta de conocimiento no lo queremos agarrar. Cuando Jesús me limpia de todo pecado, dice la Biblia que Él es el camino hacia el Padre, que a través de Él yo llego al Padre. Significa, dice que nosotros llegamos con confianza delante de Dios. La palabra confianza no deja apertura a que entre condenación. La palabra confianza no deja apertura para que tú estés avergonzado y triste. ¿Qué te quiero decir? Que las oraciones que tú le haces a Dios, que el momento que tú estás con Dios, muchas veces Jesús quiere estar el tiempo máximo contigo, pero Jesús tiene que esperar unos 5 a 10 minutos en lo que tú le pides perdón, en lo que tú le dices yo soy un pecador, en lo que tú le dices yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo no sé por qué tú tienes misericordia de mí. Porque lo hacemos. No me diga que no, porque lo hacemos. Y la palabra dice que por sus llagas yo fui sano, que su sangre me libertó, me dio, me limpió de pecado. En Apocalipsis dice, y se lavaron en la sangre y se purificaron y son vestidos de justicia. Cada vez que usted va delante del Señor, el Señor quiere gozar de su presencia. El Señor no quiere gozar de sus quejas. Y te va a decir, ay Elías, ¿cómo que de mis quejas? Mire, yo le voy a dar una experiencia que yo tuve con el Señor. Lo que yo enseño es porque lo he vivido, no es porque estoy tirando puños al aire. Yo le estaba orando al Señor y siempre que yo lo oraba, yo le decía, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que yo trato y a veces me cuesta y tú me pides que yo haga las cosas bien, pero a veces no las hago como se supone y a veces fallo. Perdóname, Señor. Yo escuché la voz del Señor en mi oído que me decía, Elías, cada vez que tú vas a orar conmigo, yo tengo que esperar 15 minutos porque tú hables algo que ya yo hice. Y yo dije, ¿cómo? Y me dijo, yo te perdoné, yo te santifiqué, yo te llené con mi espíritu para que tú entres con confianza delante de mi Padre. Y cada vez que tú oras, tú vienes con una actitud que yo tengo que esperar por ti. Y me dijo, siempre que vengas, gózate. Si yo te di libertad, yo te perdoné los pecados. ¿Por qué tú me pides perdón por algo que ya yo te perdoné? Y yo me quedé así, yo dije, anda, Dios mío, Padre. Me dijo, gózate en lo que yo he hecho por ti y lo que sigo haciendo. Ven a mí con libertad. Y eso es lo que enseña la Biblia. Lleguémonos pues con confianza ante el trono de la gracia. No dice, lleguémonos ante el trono de la gracia pidiendo perdón, acongojados, tristes, para ver entonces si se nos sube el ánimo. Y después que se nos sube el ánimo, adoramos y entonces alcanzamos el oportuno socorro. No, esta relación es interesante. Ahora, yo quiero que usted vea esto, lo quiero poner en perspectiva. Imagínense que usted va a la casa de su papá. Y cuando usted va a entrar a la casa de su papá, usted le diga a su papá, papá, ¿cómo está? Perdóname. ¿Qué va a hacer su papá? ¿Perdón de qué? Y usted le va a decir, es que yo cuando fui niño te robé $5 de tu cartera. Y él te va a decir, ay, eso no es nada, chico. Y se pone a hablar contigo. Entonces, al otro día tú vuelves a visitar a tu papá y le dices, papá, perdóname. Y papá te dice, ¿de qué? Es que yo te robé $5. ¿Y qué te va a decir papá?
Chico, pero si ya solo hablamos y eso está perdonado. Al tercer día, tú vuelves y le dices, papá, perdóname. ¿Qué va a pasar con la relación? En vez de ser una relación fructífera, va a ser una relación frustrante. ¿Sabía usted que la gran parte de personas que tienen vidas frustradas con Dios es de parte de ellos y no de parte de Dios? Porque el plano espiritual lo trabajan como el carnal. Y en el plano espiritual, las leyes se manifiestan por lo que Dios diga, no por lo que usted dice. So usted se puede acercar a Dios pensando que todavía usted tiene pecado delante de Dios y en el cielo no existe pecado. Y usted se acongoja por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas, por 4 semanas. Y cuando viene a darse cuenta, ya usted ha sido perdonado. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que caminan conforme a la carne, sino los que caminan conforme al Espíritu. Usted quiere andar en libertad, agarre esa palabra y viva por esa palabra. Le haya dicho que las bienaventuranzas son leyes establecidas por Dios. Yo quiero que después en su casa usted se ponga a leer en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias. Y usted vea de forma tranquila, léalo tranquilo, no lo lea rápido. Usted vea que a cada iglesia Dios le da, o a casi todas las iglesias, le da un comentario donde alaba a la iglesia por el esfuerzo y por las cosas que ha hecho. La que sacamos afuera es la Odisea, que no le dice nada bueno. Pero a todas les revela en su mensaje algo de él y al final del mensaje les revela el premio que le va a dar si vence. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted cuando lea esas 7 iglesias, usted pueda ver que en las 7 iglesias, de la forma en que se juzgan las iglesias, es por las bienaventuranzas. Mira qué cosa. Póngase a buscar y compare. Y usted va a ver que de repente usted dice, ven acá, pero a esta iglesia la bienaventuranza de los pobres en espíritu le cae. Y Dios la está felicitando por eso, porque es ley. Y usted va a decir, ven acá, pero la bienaventuranza de los que lloran también está ahí. Y Dios está juzgando a la iglesia de forma buena porque los va a consolar. También está allí. Y más adelante, lo de hambre y sed, lo de si son perseguidos, si son vituperados, si son señalados, tiene premio a las iglesias porque las bienaventuranzas son leyes divinas. So, cuando Dios trata con la iglesia en Apocalipsis, yo quiero que usted entienda algo. Las iglesias de Apocalipsis estaban situadas en Asia Menor, lo que ahora mismo es Turquía. Las 7 iglesias no estaban en Israel, ni estaban en Judea, ni en Galilea, no estaban en Jerusalén. Esas iglesias estaban en lo que es Turquía. Eso es bastante al norte, un poco más al norte de lo que es Israel. ¿Qué pasa? Esas iglesias están ubicadas en ciudades donde están dominadas por romanos. Yo quiero que usted se dé cuenta del momento histórico en donde se está escribiendo y hacia quién se está escribiendo. Porque estas iglesias tuvieron que dar testimonios en lugares donde habían templos. Templos como el templo de Diana. Templos como, habían unas iglesias que habían 5 templos que las rodeaba. Y ellos tenían que poner su fe y tenían que establecer su predicación por encima de una ciudad idólatra. Inclusive cuando usted agarra la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, si usted busca en la historia, Juan
en sus últimos días estuvo pastoreando a la iglesia de Éfeso. O sea que Juan se fue de Israel, se fue de Jerusalén y fue a Turquía a pastorear la iglesia de Éfeso. Estas iglesias han sido juzgadas por Dios y las leyes por las cuales son juzgadas son las bienaventuranzas. Son yo soy la luz, ustedes son la sal. Por lo mismo que Jesús habló. Hermano que me escuchas, porque tú no tengas conocimiento no te exime de la culpa. Y porque usted no tenga conocimiento no significa que te van a dar todo. Porque, mire esto, si yo agarro un nene de 6 años y yo lo quiero bendecir y le doy las llaves de mi carro y se las regalo, qué bien yo le estoy haciendo a ese muchacho. Él no entiende, él no sabe. Pero si a ese muchacho de 6 años yo le doy seguimiento y junto a la familia lo vamos llevando en el buen camino, como iglesia, como comunidad, lo vamos llevando por el buen camino, y ese muchacho llega a tener 16 años, que ya tiene conocimiento, tiene control, sabe y tiene temor, y yo le regalo las llaves de mi carro, ahí le estoy haciendo un bien. Hermanos, caminemos esta senda de fe con paciencia. Saquemos tiempo para aprender. Saquemos tiempo para conocer cuáles son las leyes por las cuales la iglesia existe, se mueve y se manifiesta. Porque mientras usted conozca estas leyes, el cielo se va a volcar a su favor. Le voy a dar otro ejemplo para que me pueda entender. Si usted va a Colombia ahora mismo, y en Colombia a usted le llega a pasar algo, y usted es de Puerto Rico o de Estados Unidos, y a usted le llega a pasar algo en Colombia, y usted se encuentra sin dinero, sin casa, usted está viviendo debajo de un puente, y usted se para en la plaza y usted dice, soy americano estadounidense. La embajada de Estados Unidos se tiene que hacer cargo de usted. Se tiene que hacer cargo de usted. Si usted va a las autoridades locales en Colombia y le dice, no sé qué hacer, no tengo dinero, no puedo comprar un pasaje, no me puedo ir, las autoridades tienen que llevarlo a la embajada americana. Porque la embajada americana es la que la cubre porque usted vive bajo las leyes de los Estados Unidos, aunque usted esté en otro lugar. Si usted conoce esta ley, no importa en el país que usted esté, cuando usted aterrice, lo primero que usted va a hacer es preguntar, ¿dónde está la embajada americana? Si llega a pasar algo, yo me tengo que contactar con ellos. ¿Cuántas personas se han quedado semanas y meses varados en un país porque no saben que si van a la embajada americana, le cubren, le dan cobertura y los tratan diferente? Pero como ellos no saben, siguen caminando solos. ¿Cuántas veces el cielo ha querido ir a tu favor, pero como tú no conoces las leyes, tú no conoces cómo funciona el cielo, la gran mayoría de veces te has encontrado diciéndole a la ayuda que Dios envió, no te necesito. Simplemente porque no has conocido la ley, las leyes del cielo. Dice la Biblia, por esta razón muchos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Por qué hospedaron ángeles sin saberlo? Porque hay una de las leyes que dice que cuando alguien tiene necesidad, usted debe de ayudarlo. Y por esta razón hubieron personas que hospedaron ángeles. Mire eso. Y si usted no sabe esa ley, usted no hospeda a nadie. Y usted se priva de la bendición de que un ser celeste visite su casa. Si nosotros conocemos y entendemos cómo funcionan, y esto es cuestión de repetirla y hablar con el hermano y decirle, mira, ¿te enteraste? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te enteraste? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Te enteraste que Él es escudo alrededor de mí? ¿Te enteraste?
de que Él es torre fuerte. Cuando tú empiezas a conocer esto, tú tienes unas ventajas. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces cuál es tu patria, tú sabes a dónde llamar. Yo me acuerdo una vez que yo estaba pasando por problemas, así como todos pasamos por problemas, y la Biblia dice que el día negro, el tiempo malo, le viene a todo el mundo. Y yo estaba viviendo unos momentos de eso, un momento malo. Yo vivía en el norte y se me estaba cayendo el mundo encima. Y en mi relación con Dios, yo le hago muchas preguntas y por su gracia Él me contesta a su tiempo. Hay veces que puedo estar preguntando algo y se tarda una semana, un mes, 2 meses, 10 meses, un año, 2 años, 5 años, 10 años y hasta 15 años. Pero no paro de preguntar hasta que me conteste, porque Él está presto, el oído de Jehová está presto al clamor de su pueblo. Eso es una ley. Yo empecé a guiar y se me vino el mundo encima. Y yo sé que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Y yo no encontraba de qué forma poder comunicarme con Él. Yo estaba guiando mi van. Y lo único que yo pude decirle fue, SOS, se está hundiendo mi barco y perezco. Porque es que no tenía otra forma de poder explicarle a Él cómo yo me sentía. Y lo saqué de mi corazón. La angustia era tan fuerte que yo dije, si tú no me salvas, me hundí. Se perdió todo. Y en ese mismo momento que estoy guiando por la autopista, miro al cielo por mi ventana del lado izquierdo y se enrolló el cielo como un libro de papiro. Se enrolló, se abrió. Se enrolló una esquina y a otra esquina. Se abrió y del cielo bajó una nube. Y en la nube había muchas personas en la nube. Y esas personas me consolaron. Y me dijeron, nosotros vencimos, vence tú también. Tú no estás solo. Porque en ese momento de mi vida yo me sentía sumamente solo, sin respuesta. Cuando se recoge esa nube al cielo de nuevo y se cierra el cielo, estoy otra vez guiando el vehículo, no sé qué pasó. El Espíritu Santo de Dios se sienta al lado mío y me dice, ¿sabes lo que acabas de ver? Y yo le dije, no. Y me dijo, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Esa es la gran nube de testigos. Yo me eché a llorar. Porque por primera vez en mi vida, yo tuve la experiencia de que en el plano espiritual no andamos solos. Y son muchos los que han pasado por donde nosotros pasamos. Y si usted se lee Hebreos capítulo 12, verso 1, dice que esta gran nube de testigos nos rodea. ¿Por qué nos rodea? Porque esa gran nube de testigos, conjunto a los creyentes que están aquí en la tierra, forman el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo me dijo, Elías, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿En la tierra o en el cielo? Y yo le contesté al Espíritu Santo lo que a mí me habían enseñado en la iglesia. Yo le dije, la iglesia está en la tierra. Y el Espíritu Santo me dice, ¿y por qué? El verso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ambos subiremos en las nubes con Él. Si los dos heredan a la misma vez, significa que son uno. Entonces, parte del cuerpo de Cristo está en el cielo y parte del cuerpo de Cristo está en la tierra. Ay, yo me gocé un montón. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese momento el plano espiritual se hizo tangible. Y tuve la oportunidad
de ser consolado. Cuando usted conoce las leyes espirituales, cuando usted conoce dónde usted está parado en la fe en Cristo, a usted el cielo se vuelca a su favor. Y lo había dicho y lo vuelvo a repetir. Elías el profeta, cuando se fue huyendo, porque Jezabel le dijo, te voy a matar, a mitad de camino un ángel, él se quedó a dormir, un ángel lo despertó y le dijo, come. Y un ángel le dio comida. Mi hermano, un ángel le dio comida. Escuche bien. Come, se acuesta a dormir. Y dice que el ángel lo levantó y le dijo, come, que largo camino te resta. 2 veces le dio comida. Y usted va a decir, eso solamente le pasa a Elías. Es que interesante, porque también le pasó a Josué, que se encontró con el príncipe del ejército de Dios. También le pasó a Manoa, el hijo de Sansón, el papá de Sansón, que se le apareció un ángel. También le apareció Moisés en la zarza ardiente. También en las visiones de José, en las visiones de Daniel. Te sigo mencionando más gente. Y también le pasó a Jesús. Después de los 40 días de ayuno, dice que vino Satanás y lo fue a tentar 3 veces y el Señor lo venció. Y cuando Satanás se fue, dijo, y bajaron ángeles y le dieron comida y lo fortalecieron. Amado que me escuchas, ¿tú conoces lo que es el reino de los cielos? ¿O estás empezando a conocerlo? Acércate, acércate. Porque dice la Biblia que cuando Jesús fue al Getsemaní, le pidió a los discípulos que oraran con él y ellos no pudieron velar 1 hora. Y en uno de los evangelios dice que bajó un ángel del cielo a consolarlo. ¿Por qué lo consoló? Porque los discípulos estaban durmiendo. Amado y amada que me escucha, si la gente que te rodea no te han consolado porque no pueden ver, porque no pueden conectar contigo, las leyes espirituales dicen que si no hay ayuda, el cielo se vuelca a tu favor. ¿Qué estamos hablando? Sobrenatural. Sobrenatural. Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo. Juan dice, fui arrebatado al cielo y vi visiones y vi esto y vi aquello y vi lo otro. Y vieron otras personas que tuvieron experiencias con ángeles. Pablo, dice la Biblia que Pablo vio a Jesús por 3 años y por 3 años Jesús resucitado le enseñó a Pablo acerca del evangelio del reino de los cielos y la revelación. Tan profundo fue lo que Jesús le enseñó a Pablo, que Pedro cuando escribe acerca de Pablo dice, a la verdad que Pablo escribe cosas profundas y difíciles de entender. Y mira quién está escribiendo, Pedro, al que Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. Pero Pedro dice, mas Dios está con él. Mire mi hermano, todos nosotros, cuando vayamos al cielo, vamos a poder experimentar y gozar del reino de los cielos en toda su capacidad. Sin esta carne pecaminosa, sin esta carne que es traicionera, sin esta carne que le da sueño y que se cansa. Pero una de las promesas de Jesús es que Él bajó el reino de los cielos a la tierra. Y eso se le hace difícil creer a la gente. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, cumplido el tiempo, Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. Así fue que Él empezó a predicar. Más adelante dice, el reino de los cielos entre vosotros está.
Efesios capítulo 1 dice que Jesucristo agarró las cosas celestiales y las cosas carnales y las unió en una sola cosa. ¿Y cuál es esa una sola cosa? Lo acabamos de leer en Colosenses. En Él. Nosotros estamos en Él. Con lo que yo te he enseñado hoy, yo quiero que se te amplíe tu fe y tú puedas empezar a entender de que verdaderamente existe consolación real y tangible, que verdaderamente existe, que la presencia de Jehová va a llenar tu casa, no tan solamente unas cosquillitas, es que el ángel de Jehová va a estar en tu casa, es que la presencia del Espíritu Santo va a estar en tu casa, es que el mismo Señor Jesús se va a pasear por los cuartos de tu casa. Y mientras tú duermes, te acaricia tu cabeza. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos se han levantado porque han sentido que le están acariciando la cabeza? Cuando tú duermes, te susurran al oído y te dicen, te amo. ¿Cuántos se han levantado con un susurro que le están llamando por su nombre? Eso es una visitación del Señor Jesús a tu casa. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y de momento no saben de dónde entra un viento y les sopla los pies y te acaricia la cara? Y de momento entra un perfume de un olor a una flor que tú no puedes identificar. Porque el reino de los cielos entre vosotros está. Eso no es un dicho, es una ley. El reino de los cielos se vuelca siempre a nuestro favor. Si nosotros no lo entendemos, nos perdemos de esas bendiciones. Nos perdemos de esas bendiciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado, y hago la referencia de papá y mamá, que tú vas a la casa, ¿sabes? Poniéndolo de que tú vives aparte y vas a la casa de tus papás? Yo voy a la casa de mis padres y ¿usted sabe lo que yo tengo de la casa de mi padre? Yo tengo el beeper para abrir el portón. Yo tengo las llaves para abrir la casa. Y cuando yo entro a la casa de ellos, yo no tengo que pedir permiso para abrir la nevera. ¿Usted sabe por qué? Porque la relación que yo tengo con ellos es tan estrecha que yo no tengo que pedir permiso. Porque ellos me han dicho una y otra vez, lo que nosotros tenemos es tuyo. Mire esto. Ay, Señor Padre. ¿Por qué en sus oraciones usted le pide permiso a Jesús para usted agarrar lo que es suyo? ¿Por qué le pides permiso? Si en la casa de tu papá carnal tú no pides permiso. Porque ya hay una relación. Digo, esperando en Dios que haya una relación buena, por supuesto. Porque yo conozco de personas de que pues no, la cosa no está muy buena y hay que pedir permiso. Pero en el caso mío, que tengo una relación buena, yo no tengo que pedir permiso. Inclusive mi mamá me dice, mira, tenemos que salir, pero te llegaron unas cartas y te llegaron unas cosas. Cuando quieras pasa, abra, toma lo que tú quieras, come lo que tú quieras. Y si te quieres llevar algo, llévatelo. Y a veces yo llego a la casa de mis papás y busco las cartas y eso, y de momento digo, ay, déjame ver un momentito algo en la televisión. Me siento en la sala y me pongo a ver televisión. ¿Por qué? Porque cuando algo es tu herencia, tú no tienes que estar mendigándolo. No tienes que estar mendigándolo. Es tuyo. Iglesia, si en tus oraciones tú te das cuenta que tú oras como un mendigo, cambia tu forma de orar. Y empieza a orar como un heredero, como un hijo. No le digas a Dios, ten misericordia de mí, acuérdate de mí, cuando tú eres hijo. ¿Qué padre se olvida de su hijo? Y usted me va a decir, Elías, pero es que en el Salmo dice, acuérdate de mí. En otra parte dice, acuérdate que soy pecador. Y yo te voy a decir, sí lo dice, pero en ese tiempo Israel era pueblo, no hijo. Y entonces ellos hablaban a Dios como pueblo, no como hijo. Nosotros somos lavados en la sangre del Cordero y somos redimidos en el nombre de Jesús.
y ya somos hijos. Dice la Biblia que somos coherederos con Jesús. Cuando ores a tu Dios, a tu Padre, verifícate que estás orando en libertad, no en esclavitud. Porque la relación que Dios quiere tener contigo es libertad. Amén. Yo te insto a que tú vayas. Vuelve a leer la bienaventuranza. Hay una bienaventuranza que la gente no lee. Casi nadie. Mire, yo lo he escuchado y varias personas la citan, pero no la citan cuando predican las bienaventuranzas de Mateo 5. Y es cuando Jesucristo resucita, 10 apóstoles lo vieron, Jesucristo se va y llegó Tomás. Y todo el mundo le dijo, Él resucitó, y todo el mundo estaba pompeado, estaba alegre, Jesucristo resucitó. Y Tomás tenía que tener un carácter increíble, porque Tomás le hizo frente a 10 hombres que lo estaban tratando de convencer. Y él dijo, a mí no me convence nadie. Y esto está el dicho famoso de que hasta que yo no meta su mano en su costado y mi dedo en su mano, yo no voy a creer. Y entonces, pasados los días, Jesús se aparece. Y esto es bien interesante porque 10 estaban contentos y uno estaba triste. Porque cuando Tomás lo vio, él dijo, ay, ay, ay. Y los demás dijeron, apareció de nuevo. Y Tomás dijo, ay, Dios mío, yo me quisiera desaparecer. Entonces Jesús va donde Tomás. A mí me encanta cómo es el Señor Jesús, porque aún de nuestras debilidades, Él agarra y saca una enseñanza para transformarnos. Toda caída en el cielo, toda caída que haga el hombre en el cielo toma la oportunidad para una transformación y hacerte más fuerte. Tomás, verdaderamente Tomás, como que no cayó bien. Digo, hasta el día de hoy en las iglesias pelan a Tomás. Y se le olvida que después de eso él se arrepintió y predicó el evangelio. Lo siguen pelando por algo que ya él no estaba haciendo. Jesús le dice, pon tu mano en mi costado y pon tu dedo en mi mano y deja de ser incrédulo. Y Jesús dijo, aquí viene la bienaventuranza, bienaventurado el que no vio y creyó. Eso es una bienaventuranza. Así que, hermano que me escucha, yo te insto a que si tú has leído la Biblia y tú dices, ya yo me la he leído de rabo a cabo, tú vuelvas a leerla. Específicamente, ¿verdad? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y empieces a ver la ley de Jesús. Y por esta razón es que Pablo escribe y dice, ya yo no estoy bajo mis preceptos, bajo mi ley. Y dice, y ya yo no estoy bajo la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, que era por un momento y iba a caducar por la ley de Jesús. Entonces él dice, ya yo no estoy por esa ley, ahora estoy bajo la ley de Jesucristo. Y a eso es lo que significaba, que todas las enseñanzas que Jesús hizo era la ley del Señor. Por eso Pablo dice, ya yo no vivo para mí. Por eso es que él dice, esclavo soy de Cristo, comprado a precio de sangre. Hermano y hermana que me escucha, si yo te dijera que lo que tú has conocido del Evangelio solamente le has sacado provecho al 10%, ¿no te gustaría saber cuál es el otro 90%? Y si con el 10% que tú has conocido has visto el poder de Dios, has visto la manifestación de Dios, ¿qué me será cuando conozcas el otro 90%? El reino de los cielos está accesible y trabaja a favor de la iglesia. Si tú conoces las leyes, vives en libertad. Si tú no conoces las leyes, vives en duda. Conoce las leyes. Lee la palabra. Busca información. Porque dice Colosenses, capítulo 1, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y si todas las cosas fueran hechas por Él,
tú estás metido dentro de Él. Y tú vives para Él. Yo quiero que tú te goces. ¿Usted sabe por qué? Ay, Dios mío. Ya estoy terminando y te voy a dejar con un pensamiento para que lo puedas digerir y después hablamos acerca de esto. Y si lo que tú consideras grande en realidad es chiquito. Y si lo que es grande en el reino de los cielos, tú todavía no lo has visto. ¿Te gustaría conocer más? ¿Te gustaría ver de la forma en que Jesús ve? Porque te garantizo, y vuelvo y repito, toda caída es una oportunidad que te dan para ser transformado. Toda caída es una oportunidad que Dios te da para ser transformado. Así que hermano y amigo que me escucha, no se turbe tu corazón. Que el Señor Jesús te guarda, te guía, te cubre y bajo sus alas Él te va a proteger. Nosotros no estamos solos. Mira lo que vamos a hacer. El sábado que viene, yo voy a hablar del tema cómo Jesús ve las cosas. Te voy a dejar la mente como Alka-Seltzer en agua, tirando y explotando burbujitas hacia arriba. Vamos a hablar acerca de eso. Cómo Jesús ve las cosas. Y te vas a gozar grandemente. Así que hermano y hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos orando uno por los otros. Siga orando por el gobierno, siga orando por los hermanos. Las iglesias están abriendo. Sigan las leyes por amor a Cristo. Que la iglesia dé ejemplo, que la iglesia dé cátedra de cómo se hacen las cosas. Que la gente cuando nos vea diga, verdaderamente esta gente viven en el orden que predican. Como dice la Biblia, para que cuando los hombres nos vean, bendigan a Dios que está en los cielos. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos el sábado y vamos a tocar ese tema muy interesante que va a transformar y te va a ayudar a ver las cosas de un punto de vista que te va a llevar a la victoria. Que el Señor te bendiga.